Buenos días, mi nombre es Víctor Alvarado Barrera. Soy estudiante de nuevo ingreso de la Universidad Abierta a Distancia de México. Soy estudiante de nuevo ingreso de la carrera de Derecho. El presente video es una presentación de una investigación que hice sobre la corrupción en la sociedad mexicana y los servidores públicos. La presente investigación tuvo mucha colaboración de algunos docentes de la universidad, ya que me brindaron conocimientos, habilidades en un curso propedéutico. Y bueno, vamos a iniciar con la presente investigación. Como introducción vamos a abordar un poquito el tema de lo que es corrupción. La corrupción es un acto ilícito que se deriva de conductas de servidores públicos e incluso de personas que más que nada buscan beneficiarse de algún poder o situación que ellos tengan, que buscan más que nada beneficiarse, obtener recursos como económicos, bienes físicos o algún tipo como de poder político. Este tipo de problema afecta mucho al país ya que daña las estructuras, a la sociedad e incluso la imagen que tiene el país frente a otros organismos y naciones. Este es un problema muy evidente en México que muchos de los mexicanos vivimos constantemente cada día o lo llegamos a notar, y realmente es un problema que nos molesta como sociedad y es un problema que nos debemos enfrentar a ello, que debemos de terminar con estos actos que realmente dañan a México. La metodología que se utilizó en la presente investigación fue tipo documental de observación, donde se tuvo acercamiento a grupos de personas y lugares en específico para tener una observación y un acercamiento más sobre estos temas y tener una precisión más correcta o más exacta sobre esta investigación. También se tuvieron este, como respaldos la revisión de documentos de previas investigaciones o de organismos internacionales, también la revisión de audios y videos y el acercamiento a muchas personas de la sociedad en general. En la presente investigación se llevó un diario de campo, una encuesta y sobre todo una entrevista que se documentó en audio con personas que han vivido estos problemas en México y más que nada que tienen una opinión acerca de este tema, ya que realmente sí nos afecta mucho a los mexicanos. El objetivo general que se tuvo en esta investigación fue ofrecer datos acerca del grado de confianza a la población mexicana, acerca de lo que opinan sobre este problema de la corrupción, y en objetivos específicos fue conocer a las personas sobre la confianza que ellos tienen, cómo ven esta problemática ante la sociedad y cómo a veces ellos actúan hasta en estas situaciones de corrupción. Bueno, la problemática. En México la corrupción es muy alarmante, ya que México quedó en el lugar número 103 de 175 países, que se enfocaban en ver la transparencia que tienen. Es decir, México se quedó en los últimos lugares de transparencia y más que nada dio a detectar México que tiene muchos problemas sobre la atención en en los actos ilícitos de corrupción. Nos muestran mucho que las instituciones no atienden este problema, que no aplican las leyes como deben de ser y presentan muchas como disparidades en la presentación de los datos. Eh, México solamente tuvo 3 puntos de 100 indicadores de control de la corrupción, es decir, ha fallado pues un poquito en lo que es en la atención y la prevención de estos actos. El índice de percepción de la corrupción, México se encuentra en uno de los países que presentan mayor corrupción, tanto en el ámbito social como político, ya que en el organismo de transparencia internacional, México en 2014 calificó como uno de los países más corruptos y está, digamos, enfocado más en los cuadritos negros, que son los países que presentan más corrupción ante los organismos internacionales. México está dentro de estos índices.
Es un serio problema en el fenómeno de la corrupción porque se presenta con mucha frecuencia. La población mexicana considera que este problema afecta severamente al país, lo detiene mucho en su proceso económico y su desarrollo más que nada social. Y también aquí hay una gráfica muy interesante que nos muestra en una encuesta nacional de calidad en el impacto gubernamental del INEGI, que nos dice que en 1996 habían 502 notas que salían por año refiriéndose al índice de corrupción. Es decir, algunas notas periodísticas nos comentaban sobre actos ilícitos que se cometían en esas fechas, de algunos tal vez servidores públicos que cometían delitos y que muchas veces quedaban impunes. Para el 2014 se aumentó gravemente, ya que de 502 notas que se mostraban por año se aumentó a 29.505 notas periodísticas que demostraban actos ilícitos a muchos servidores públicos. Esto quiere decir que es muy alarmante, ya que se ha aumentado casi hablaríamos, un 500% o más a partir de estos años que se ha venido desarrollando este tipo de actos ilícitos. La percepción sobre la frecuencia de la corrupción, tenemos que un 48% de la población mexicana dicen que es muy frecuente y otro 40% que es frecuente, es decir, estamos hablando de un 88% de la población mexicana está consciente de que hay delitos de corrupción que no se atienden, que algunas autoridades se hacen de la vista gorda y que realmente se omiten o tratan de llevarlos ante la justicia este tipo de actos. En una pequeña encuesta que yo realicé a una población, este, ellos consideran, más del 80% me arrojó de que consideran que la problemática de la corrupción es realmente muy importante en el país y que nos afecta de distintas maneras. Al igual que algunos sectores de la población nos dicen que más del 50% de la corrupción causa problemas económicos en el país, es decir, se está viendo mucho que hay tantos robos desmedidos en las instituciones o muchas veces hasta en pequeños lugares y poblaciones donde se dan estos actos donde se roban millones en efectivo y en economía del país y realmente nadie hace nada. La mayoría de esta población nos comenta que la corrupción causa muchos problemas económicos en el país, mientras que un 17% dicen que afecta en el sistema penal, en la aplicación de leyes y en la economía. Tenemos otras gráficas que nos dicen que la corrupción afecta al país de tal manera que afecta en tres principales sectores de la población, donde muchas personas se sienten inseguras, eh, piensan que también estos actos de corrupción llevan muchas veces al narcotráfico y a la violencia, a las drogas y al hambre. La percepción de la corrupción en la sociedad mexicana es muy desastrosa porque realmente afecta a muchos sectores de la población. La mayoría de los encuestados nos comentaban que en los próximos años creen que va a aumentar la corrupción, cree que estos delitos se van a ver con más cotidianidad, que no van a ser llevados ante la justicia y que van a haber problemas realmente muy ya mayores a mayor escala que van a dañar al país. En la misma encuesta, un 50% nos arrojó que creen que los primeros actos de corrupción se realizan en el gobierno, que desde ahí penden los primeros actos de corrupción. Y el 8.3% nos mencionó que en las iglesias, el 25% en los juzgados y el 8.3% en las escuelas. Es muy importante remarcar que muchas personas de la sociedad en general piensan que los primeros actos de corrupción se empiezan a originar en las escuelas porque no se enseñan algunos valores o se omiten algunas enseñanzas éticas y morales que también deberían prevenir y educarse en casa. Eh,
Otra de las gráficas que nos arrojó la presente investigación fue sobre la corrupción, cómo facilita a menudo otro tipo de hechos criminales. La mayoría de las personas encuestadas nos arrojó que facilitan el lavado de dinero, que tiene que ver mucho esto de la política o muchas veces de los gobiernos para lavar dinero de actos ilícitos. Eh, un- la mayoría de las personas encuestadas nos comentaban que creen que los actos de corrupción deben de ser castigados con prisión y congelamiento de los bienes, que deben ser muchas veces como retirados de estas personas cuando se les encuentra de que de la nada les surgieron unas casas que tienen cuentas de banco o muchas empresas nos comentan que debe de ser congelado o quitados. Otros dicen que deben de haber castigos de ley más severos, que se les aplique una ley o condena más severa. Y otros nos comentan que quieren que haya inhabilitación de cargos públicos de por vida, en especial si vienen de servidores públicos que trabajan en el gobierno. La población califica a los actos de corrupción. Hay tres niveles que se entienden por corrupción, eh, según estas definiciones que nos da la Secretaría de la Función Pública, que uno son la corrupción a gran escala, que consiste en los actos cometidos en niveles más altos de gobierno y se involucran con la política. Otros que son actos de corrupción menores, que son actos que consisten en el abuso cotidiano de poder de funcionarios públicos. Y otro la corrupción política, que es la manipulación de políticas y leyes y constituciones y que alteran la norma y el procedimiento para obtener algún bien o poder. La mayoría de los encuestados nos comentan que creen que la situación de corrupción que afectan más a las personas son los actos de corrupción menores, que es un abuso de poder por parte de los funcionarios, y otro que es la corrupción a gran escala, que es la corrupción en niveles más altos de gobierno, que involucran a funcionarios. Ya estamos hablando de jueces federales, algunos políticos o directores de partidos políticos o incluso al mismo gobierno. Hay una como conjunción en estos dos actos que nos indican que vienen más de servidores públicos, porque estaríamos hablando casi de más de un 80% que dicen que la corrupción viene de los funcionarios públicos o de instituciones de gobierno. Esto es muy alarmante si es la opinión de los encuestados y más que nada también de la sociedad mexicana. Tal como queda sustentado en el informe sobre la calidad ciudadana en México de IFE Colmex en 2014, los ciudadanos somos muy escépticos a la hora de cuando vemos un acto ilícito y sabemos que se tiene que aplicar la ley. Muchas veces la población dice se va a quedar impune, al rato lo van a dejar salir. Tiene muy poca confianza en el sistema penal y más que nada también en los servidores públicos, en este caso como los jueces, a la hora de la aplicación de la ley sobre los actos corruptos y más cuando implican que son funcionarios. La información es muy fundamental para los ciudadanos. Ya tenemos diversas instituciones que nos brindan información y transparencia sobre algunos funcionarios u organismos que nos pueden ayudar sobre cierta información del gobierno, pero aún así nos encontramos con ciertos topes o ciertas paredes a la hora de encontrar información, ya que mucha información es falseada, alterada, omitida, o muchas veces pues simplemente te dicen no hay información. Tanto los periodistas como la sociedad mexicana estamos muy conscientes de que hay actos de corrupción en todos los niveles que se puede ver, tanto dentro de una institución gubernamental, tanto también como en las calles, también por la sociedad o la población civil. Pero nos damos cuenta que actualmente, gracias a las redes sociales o algunos periodistas y redes de información, nos damos cuenta de estos actos. Pero muchas veces también estamos como en la incertidumbre de si saber si esta información es real o más que nada de saber de la fuente, de cómo van
esta información actual, cómo se va actualizando, cómo se va sosteniendo, cómo se va sustentando. Porque actualmente nos damos cuenta de que hay mucha información basura en las redes sociales que más allá de informar, tratan de desinformar, tratan de poner topes. Y este es un problema al que nos enfrentamos los mexicanos a la hora de obtener información. Em, por mi parte, es eh, poca información la que puedo arrojar, pero yo creo que es contundente de acuerdo a la investigación pertinente que hice, ya que se utilizaron distintos modelos de investigación. Pero más que nada también quisiera abordar con una pequeña reflexión sobre la corrupción, ya que en la presente investigación se critica mucho a los gobiernos, se critica mucho a las instituciones y se cree que todos los actos de corrupción se ven atrás de las paredes de las instituciones. Pero lo curioso es que cuando se abordó esta investigación y se fue a hacer unas entrevistas de campo y se obtuvieron audios, la mayoría de las personas en general, bueno, la mayoría de las personas a las que entrevisté nos arrojaban información como de si he hecho actos corruptos, si he pagado porque me faciliten un trámite, si he pagado para que me hagan, para que me faciliten ciertas cosas que me van a beneficiar, porque el gobierno es corrupto y de dárselo al gobierno, dárselo a una personita que se lleve sus 50 pesos, pues mejor se los doy a él. Entonces, estamos hablando de que hay mucha como discrepancia a la hora de hacer juicios sobre la corrupción porque se castiga a uno, pero por otro lado se cometen estos actos. Entonces hay que empezar como a tener una cultura más de ética y moral, una cultura que nos lleve a valores de responsabilidad, una cultura que nos lleve a los valores de hacer el bien en común y no solamente juzgar a unos mientras que por otros lados se llevan estos actos. Por mi parte sería todo. Aquí hago una pequeña muestra de la bibliografía de la cual obtuve bastante información muy buena, de cual también se las recomiendo si queremos abordar un poquito de corrupción. Sé que hay mucha más información, pero por cuestión de tiempo ya no pudo ser revisada tan minuciosamente, pero se proseguirá con esta investigación a saber más información. ¿Qué opinan ya no solamente la sociedad en general, sino algunos funcionarios y sobre todo en algunos juzgados? ¿Qué es lo que nos pueden decir acerca de estos actos? Pero por mi parte sería todo. Agradezco que puedan ver este video, esta presentación. Y si quieren tener este acercamiento, digamos, a mucha información de la que pude obtener y de que se pudieran sacar mucha información, les hago invitación a que puedan darse una visita a mi blog y ahí podrán encontrar las entrevistas de SoundCloud y algunos test, encuestas y cuestionarios que se pudieran hacer a la sociedad en general, y también habrán libros y algunos artículos sobre este tema. Por mi parte sería todo. Agradezco que se hayan tenido un poquito de su tiempo para ver este video, y por mi parte sería todo y gracias.